Detengámonos por un momento para orar. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesús, por quien tenemos acceso a tu santa presencia. Hoy queremos orar por nuestra nación, por todos aquellos que están en autoridad. Lo hacemos obedeciendo la exhortación de tu palabra en 1 de Timoteo capítulo 2. Padre, nos has exhortado a hacer esto y oramos para que hables a los corazones de los líderes de esta nación. Permite, oh Dios, que haya un cambio en los corazones de muchos hombres y mujeres, volviéndose a ti y buscando tu voluntad. Entendemos en tu palabra que la nación que olvida a Dios está encaminada a la ruina. Y Señor, oramos para que envíes un avivamiento espiritual en nuestro pueblo. Te agradecemos por los millones de personas que escuchan el Evangelio en diferentes lugares y en diferentes países a través de cada programa, institutos bíblicos, universidades cristianas, por los ministerios en televisión, los misioneros y el ministerio de librería. Cuánto te agradecemos por quienes esparcen la palabra a lo largo de este hermoso continente. Oh Dios, oramos ahora para que puedas suplir nuestras necesidades espirituales y que muchos corazones vuelvan a ti. Oramos por cada oyente, por cada cristiano con heridas en el corazón. Señor, no sé cuál sea la herida, pero tú la conoces. Oh Dios, ministra a cada persona con necesidades espirituales escuchando este programa y muéstrales ahora la necesidad de volverse a ti. Dios, danos grandes victorias en el día de hoy. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, con su Biblia abierta allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. No estamos tratando toda la epístola. Se los dije al principio, no es mi intención extenderme en todos los versículos de esta carta. Lo que estamos haciendo es considerar solo aquellos versículos que tienen que ver con la profecía bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 consideramos la espera del creyente en vista del retorno del Señor. En ese capítulo no hay lugar para la idolatría. Ellos se volvieron de los ídolos a Dios. En capítulo 2 hemos considerado también que Pablo trata con la recompensa del creyente en vista al retorno del Señor. Y eso está en versículo 19, donde habla de la corona, que es la recompensa. En el capítulo 2 no hay lugar para estar ociosos. Ahora vamos al capítulo 3 de 1 Tesalonicenses y quiero que note al final del capítulo la referencia al retorno de Cristo. Estoy leyendo versículos 12 y 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si tenemos en capítulo 1 a la espera del creyente, en capítulo 2 tenemos la recompensa del creyente, y en capítulo 3 tenemos la relación del creyente con otros. En nuestros primeros 2 estudios he podido señalar que la segunda venida de Cristo se menciona al final de cada capítulo en esta epístola. Entonces, tenemos el énfasis en el capítulo 1 y el énfasis del capítulo 2. El apóstol mostró que la venida de Cristo resultará en la fidelidad de los siervos, recibiendo sus coronas o sus recompensas. Y en vista al inminente retorno de la persona del Señor Jesús, no hay lugar para la idolatría ni para estar ociosos. Llegamos ahora a aquellos versículos en el capítulo 3, donde se menciona el regreso de nuestro Señor. Aquí encontramos una apelación al cristiano y su relación con otros creyentes. Pablo escribe: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Quiero hacer notar, en primer lugar, que la apelación a progresar en nuestra relación con otros está en las palabras crecer y abundar. Cada vez que la vida comienza, ésta debe desarrollarse, es decir, debe crecer, debe madurar. Esto es particularmente cierto en la experiencia de la vida cristiana, donde está involucrada la vida espiritual.
Ahora, sabemos que algunos cristianos son más lentos en el proceso de desarrollo que otros. Por eso hay cristianos espirituales y también hay carnales. Pablo dijo en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego en 1 de Juan 2, versículo 13, él menciona a padres, jóvenes y niños. Ahora, se establece un contraste entre aquellos que son bebés espirituales y aquellos que son maduros. Esta variedad de términos señalan el hecho de que hay diferentes etapas en el desarrollo espiritual. Sabemos que es así porque hemos observado a otros cristianos que, comparados con otros, tienen un gran crecimiento espiritual y mucho conocimiento de la palabra de Dios y muestran el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay veces cuando algunos de nosotros hemos deseado ser como algunos de ellos, con gran crecimiento espiritual. Déjeme decirle que hay un espacio para el crecimiento en mi vida, porque conocí cristianos en todo este tiempo que están mucho más adelantados que yo en su crecimiento espiritual y quisiera ser como ellos. Ocasionalmente conoceré a alguien que posea una paciencia inusual y me diré a mí mismo, ¿por qué no puedo yo ser tan paciente como aquel cristiano? Conozco cristianos que se sientan y toman tiempo para escuchar lo que otros tienen que decir, y entonces me digo a mí mismo, ¿por qué hablo yo tanto? Y así veo que otros crecen y quisiera yo crecer como ellos. Ahora, esta apelación al progreso, como lo hacen las palabras crecer y abundar, está apoyada por muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, considere el testimonio personal de Pablo y el deseo que les expresa en los siguientes versículos. Voy a leer algunos de esos versículos. Filipenses 3:12, 13, 14. Filipenses 3:12. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La idea aquí de progreso está claramente establecida. Pedro dice también en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 5, añadid a vuestra fe, añadid a vuestra fe. Y nuevamente, en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos estos versículos tienen la idea de crecimiento y desarrollo en la vida cristiana. Muy bien, ahora vamos a regresar a nuestro texto en 1 de Tesalonicenses, donde se menciona un punto específico. En vista del retorno inminente de nuestro Señor, a nosotros los cristianos se nos dice que crezcamos y abundemos en amor unos para con otros y para con todos. Aquí tenemos una preciosa verdad que escasea cada vez más a medida que se acerca el fin de los tiempos. La falta de amor entre los cristianos es un estorbo en las iglesias, en las denominaciones, en las obras misioneras y en las sociedades a lo largo de todo el mundo. En lugar de progresar en esta relación, la condición se vuelve peor, de modo que parecemos retroceder. El amor entre los cristianos está claramente ausente, de modo que estamos en un estado más crítico y peligroso hoy en día. Todo el crecimiento normal en la vida cristiana conlleva un aumento de amor de unos a otros y hacia todas las personas. Es bastante obvio que hay poco crecimiento en este aspecto, o tal vez ninguno, y es verdad en la vida de muchos hijos de Dios. A la luz de nuestro texto aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, el desinterés entre los cristianos me lleva a pensar que no estamos listos para el retorno del Señor. Quizá una persona se llame a sí mismo un cristiano y aún confiese su fe en la doctrina de la segunda venida de Cristo,
Pero si su corazón está manchado con amargura en contra de otros, no está preparado para la venida de Cristo. Ahora, no estamos diciendo que los cristianos tesalonicenses no tenían amor, todo lo contrario. Más tarde en la epístola leemos así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esto leemos en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 9 y 10. Aquellos cristianos habían mostrado amor unos a otros, pero el Espíritu Santo conocía cuán fácil podría ser que la disensión y la contienda entraran entre ellos. Así que Él les exhorta a prevenir, teniendo en cuenta el retorno de Cristo, como un incentivo para enriquecerse y llenarse de amor. Los cristianos deben sobresalir en amor, mostrando su abundancia, crecer y abundar en él. El amor es el más grande de todos los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor es la más grande característica de los cristianos. Pablo escribió, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Corintios 13:13. El amor también es el mayor motivador. De nuevo, el mismo apóstol escribe en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y luego, el amor es el más grande protector. Fue Pedro quien escribió en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, mi amigo, el amor es el más grande mandamiento, la más grande característica. El amor puede ser conocido solo por las acciones que produce, como por las acciones que previene. Fue el amor de Dios que lo impulsó a enviar a su Hijo a la cruz para prevenirnos del infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal amor no se logra por el obrar del objeto, porque sabemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión del amor de Dios para con nosotros, los pecadores, es un ejercicio de la voluntad de Dios y una decisión deliberada. Viene de la misma naturaleza de Dios, porque dice allí la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor cristiano dirigido hacia Dios o hacia otros cristianos o hacia las personas no salvas en general es la manifestación de una nueva naturaleza. Esto prueba que hemos nacido de nuevo. Como el amor descansa en la misma naturaleza de Dios, porque después de todo Dios es amor, entonces los cristianos reciben la capacidad de amar como Dios ama. Y eso desde el momento en que el pecador confía en Cristo como Salvador personal. El nuevo nacimiento trae con él la nueva naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es amor. De modo que los pecadores que creen se convierten en participantes de esa naturaleza divina. Leemos en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, mi querido amigo y hermana cristiana, usted tiene la semilla del amor de Dios. Usted es un recipiente de la naturaleza de Dios. Según 2 de Pedro 1:4, y tiene el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde se encuentra el fruto del amor? La Biblia dice que el amor es el primero de los componentes del fruto del Espíritu Santo. Lo leemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor.
Muy a menudo nuestras expresiones de amor están basadas por impulsos, sentimientos o deseos egoístas. Por supuesto, somos buenos hacia aquellas personas que son buenas para con nosotros, y mostramos amabilidad o afecto hacia aquellos con quienes tenemos una afinidad. Pero tal sentimiento no es una demostración del amor de Dios. Creo que es una falsa piedad a veces. El amor no hace mal a nadie, de acuerdo a Romanos 13:10. El amor es una oportunidad para hacer el bien a todos los hombres, de acuerdo a Gálatas 6:10. Así que le pregunto una vez más, ¿dónde está el fruto del amor de Dios en la vida de nosotros los cristianos? Oh sí, de vez en cuando algunos cristianos cruzan por nuestro camino, con palabras amables hacia otros, y que encuentran gozo y bendición en dar a otros, y no murmuran ni desaniman a otros, pero tal hermano o hermana en Cristo son raros en nuestros días, escasos. Ahora, el escritor nos recuerda aquí, en el pasaje a los tesalonicenses, que Cristo viene de nuevo, y en vista al retorno inminente de Cristo, Él dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Lo leemos en 1 de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y otra vez, esta misma combinación es usada en la epístola a los Filipenses. Creo que está en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo dice allí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta personal, y lo hago también a mi propio corazón. ¿Siente que usted tiene falta de amor? Si es así, ¿desea abundar en ese rico tesoro? Bueno, mi amigo, usted puede. Yo también. El amor de Dios en usted a través del Espíritu Santo puede ser realidad y llevarlo a la práctica, no en porciones escasas, sino en abundancia. Ese es el significado de la palabra abundar. El verbo viene del sustantivo abundancia, y es un gran pensamiento que motiva a cualquier cristiano a abundar en amor hacia Dios y hacia otros creyentes. Y si de nuestros corazones fluye el amor que inunda a otros, seremos sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo. Oh, amémonos unos a otros y estemos listos para encontrarnos con Cristo en su venida. Ahora, déjeme decirle esto firmemente: si hay escasez de amor en el corazón de cualquier cristiano que esté escuchando mi voz, entonces no está listo para la venida de Cristo. Es que Dios establece un propósito para con sus hijos. Cuando Cristo venga a llevarnos en persona, ese propósito se cumplirá. Para todos los redimidos que serán hechos perfectos, estarán absolutamente sin culpa. Primera de Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego leemos en Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, esta es una gran expectativa para todos aquellos que son salvos, y sin duda es lo que el Espíritu Santo tenía en vista en nuestro texto en 1 de Tesalonicenses, cuando dice en el versículo 13 del capítulo 3, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, no hay ningún pensamiento aquí de que los cristianos alcanzarán un estado de perfección y sin pecado en esta vida terrenal. No. Por favor, no interprete eso en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3. Ningún cristiano será sin pecado en esta vida. No habrá una erradicación de la vieja naturaleza. Creo que el peso de Pablo por aquellos santos en Tesalónica y por nosotros era que todos podamos seguir adelante, esto es, crecer y abundar en amor, para que no nos avergoncemos ante Cristo cuando regrese. Y luego, cuando Él venga, todas las imperfecciones entonces sí serán quitadas.
Ahora, antes de concluir este estudio, prestemos especial atención a la expresión en versículo 13. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estudiosos diligentes de la Biblia han interpretado esta declaración como un intento de introducir su significado a la luz de la pretribulación, el rapto de la iglesia. Personalmente, distingo entre la venida de Cristo por sus santos, en el rapto, un evento que puede ocurrir en cualquier momento, y su venida con sus santos, que es un retorno a la tierra para establecer su reino milenial. Ahora, a la luz de esta posición, la pregunta que surge es, ¿cuándo los creyentes serán presentados sin mancha en santidad ante Dios? Bueno, cuando Cristo venga por la iglesia antes de la tribulación. También Él nos presentará ante Dios sin mancha antes de su regreso a la tierra con sus santos, momento en que establecerá su reino milenial. Ahora, si este punto de vista es correcto, y ciertamente yo creo que sí, entonces habrá una explicación satisfactoria para la declaración en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quiénes son estos santos en el versículo 13 que acompañarán al Señor Jesús cuando venga a llevar a la iglesia? Bueno, son cristianos, creyentes, no ángeles. Mientras es verdad que en griego la lectura es los santos y que un ángel acompañará a Cristo cuando venga por la iglesia, los santos en 1 Tesalonicenses 3:13 son hombres y mujeres salvos. Son los redimidos que han dormido, o sea, muerto en el Señor, y que en el presente están con Cristo. Cuando Cristo aparezca para raptar la iglesia, ellos estarán con Él. Sus cuerpos muertos serán elevados y junto con los cristianos vivientes serán y seremos llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En ese momento, todas las personas salvas, aquellos que han estado en el cielo con Cristo y regresen con Él, aquellos que estén vivos en la tierra cuando venga y seamos arrebatados, serán presentados al Padre sin mancha, en santidad. Cuando Cristo retorne al Padre con todos sus santos, el paso final en la santificación perfecta del creyente será completado. En nuestros cuerpos redimidos nunca habrá posibilidad entonces de pecar. En aquel día, todos los redimidos serán santificados, y no solamente de una manera posicional como lo es ahora, sino una santificación que nos hará perfectos. Leemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En aquel día, el más alto grado de santidad será nuestra porción bendita. El Señor vuelve. Deberíamos abundar en amor los unos para con los otros y para con todos. ¿No sería terrible que cuando el Señor Jesús viniera, nos encontrara a los cristianos odiándonos unos a otros? Tengo una triste experiencia con una joven pareja cuando estaba en el pastorado. Por más de 3 meses no se habían hablado entre sí. Cuando el padre quería comunicarle algo a la madre, o viceversa, enviaba un mensaje por uno de los niños, y la madre escribía en un papel o entregaba el mensaje a la criatura y venía y le decía, dile a tu padre esto. Cristianos profesantes, no se hablaban literalmente ni en la presencia de sus hijos. Supongo que si el Señor hubiese venido en ese momento, los hubiese encontrado en ese estado. ¡Qué triste! Oh, la Escritura es clara, Creced y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mis queridos amigos, el Señor viene pronto. Que nuestras vidas estén a la medida de la situación que esperamos, y que podamos vivir como debemos cotidianamente en vista del retorno de nuestro Señor. Muy bien, que Dios obre poderosamente con su palabra en nuestros corazones. Nuestro tiempo se ha terminado por hoy. Muchas gracias. Será hasta entonces, si Dios quiere.